La inteligencia artificial ya no es cosa de pelis de ciencia ficción, ¿verdad? Es algo que forma parte de nuestro día a día. Pero, a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo pasamos de calculadoras que solo sumaban a máquinas que de verdad aprenden? Pues hoy vamos a hacer justo eso, un viaje para desentrañar esa historia, desde que solo era una idea hasta las grandes preguntas que van a definir nuestro futuro. Venga, vamos allá. Vamos a pensar un segundo. Cuando usamos un traductor y entiende una frase hecha, o nuestro asistente virtual nos pone esa canción que nos apetece, o una plataforma de streaming clava la serie que nos va a enganchar. Todo eso es la IA funcionando. A veces parece pura magia, pero no, no lo es. Entonces, ¿de dónde sale esta tecnología que casi parece leernos la mente? ¿Cuál fue la primera pieza de este puzzle? Pues la respuesta, la verdad, puede que sorprenda a más de uno. Porque, aunque nos parezca algo súper moderno del siglo XXI, las raíces de la IA son muchísimo más profundas. La historia no empezó con los móviles, no. Empezó con las primeras máquinas teóricas y sobre todo con esos visionarios que se atrevieron a imaginar un futuro en el que las máquinas podían llegar a razonar. Así que vamos al principio de todo, porque para entender bien la IA de hoy no vale con mirar los últimos 10 años. Tenemos que viajar bastante más atrás en el tiempo, a este momento clave, a esa chispa conceptual que lo puso todo en marcha. Y para eso nos plantamos en los años 50. Aquí aparece una figura absolutamente clave, Alan Turing. Él propuso su famosa prueba de Turing, que básicamente era un test para ver si una máquina podía tener un comportamiento inteligente que no pudiéramos distinguir del de una persona. Y fue justo en esa misma época cuando otro pionero, el informático John McCarthy, acuñó por primera vez el término que hoy usamos para todo, inteligencia artificial. Justo ahí, se plantó la semilla. Y claro, una vez se plantó esa semilla, el crecimiento fue imparable. Lo que nos lleva a la segunda parada de este viaje, la evolución a toda velocidad. Porque lo que empezó como una pregunta teórica en un laboratorio se convirtió muy pronto en una carrera tecnológica que ha avanzado a un ritmo exponencial. Es que lo fascinante de esta cronología es ver cómo cada avance construye sobre el anterior. Fijaos, en los 60 y 70 ya teníamos programas como ELISA, que intentaba simular una conversación, o los primeros sistemas expertos, que eran como meter el conocimiento de un especialista en un ordenador. Luego, en los 80 llega el gran salto con el machine learning, la idea de enseñar a las máquinas a aprender de los datos por sí mismas. En los 90, las redes neuronales empiezan a imitar cómo funciona nuestro cerebro para reconocer patrones. Ya en los 2000, con más datos y ordenadores más potentes, llega el deep learning, un aprendizaje mucho más profundo. Y bueno, lo que ha pasado desde 2010 es la explosión que estamos viviendo ahora mismo. Vale, ya hemos recorrido la historia, el cuándo, pero para entender de verdad de qué va todo esto, tenemos que definir el qué. Después de tantas décadas de evolución, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? A ver, si nos ponemos formales, la definición nos dice que la IA es la simulación de la inteligencia humana en máquinas. O sea, se trata de usar algoritmos y cantidades gigantescas de datos para que un sistema pueda hacer cosas que, hasta hace nada, eran solo cosa nuestra: aprender, razonar, resolver problemas. Pero hay una diferencia clave en cómo aparece esa inteligencia. Y esta comparación lo explica de maravilla. La inteligencia humana es innata, ¿no? Es como un roble que crece solito a partir de una semilla y que acaba gobernando todo lo que somos. En cambio, la de una máquina no es así, no nace. Se la damos nosotros. Le damos la capacidad de analizar millones y millones de ejemplos para que, a partir de ahí, pueda crear sus propios modelos para funcionar. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo aprenden? Pues hay 3 caminos principales. El supervisado es como si tuviera un profesor. Le damos 1000 fotos de perros y le decimos, esto es un perro, esto también, y así aprende a reconocerlos. En el no supervisado le damos todas las fotos de golpe, sin etiquetas, y le decimos, búscate la vida y encuentra patrones. Y el aprendizaje por refuerzo es como adiestrar a un perrito. Va probando cosas y cuando hace algo bien le damos una recompensa virtual. Aprende a base de prueba y error. Perfecto, ya sabemos qué es la IA y cómo aprende. Pero ojo, porque aquí viene algo clave. No toda la inteligencia artificial es igual. Existe todo un espectro de capacidades que va desde lo que usamos todos los días hasta conceptos que, de momento, son pura teoría. Aquí tenemos la clasificación principal. Primero, la IA débil o estrecha. Está diseñada para una tarea súper específica y es la que ya está por todas partes. Luego tenemos la IA fuerte o general, que es la que aspira a tener una inteligencia como la nuestra, capaz de aprender cualquier cosa. Esta, como veis, todavía está en desarrollo. Y por último, ya en el terreno teórico, estaría la superinteligencia, una IA consciente que nos superaría en todo.
Para que nos entendamos, esta IA débil es la que hay detrás del traductor que usamos en el móvil, de los asistentes como Siri o Alexa, del buscador de Internet que parece que nos adivina el pensamiento, de las recomendaciones de Netflix y, por supuesto, de los filtros que limpian nuestro correo de spam. Son buenísimos en su tarea, pero solo en esa. No saben hacer nada más. El siguiente escalón, la IA fuerte. Ese es el gran desafío. El objetivo aquí es que una máquina pueda aprender a hacer algo y luego usar ese conocimiento para resolver un problema totalmente diferente, que no tiene nada que ver, justo lo que hacemos los humanos todo el tiempo. Es la búsqueda de una inteligencia de verdad, una que sea general. Hemos visto el pasado y el presente, así que ahora toca mirar hacia adelante, a las fronteras del mañana, porque llegar a esa IA fuerte, y a lo que sea que venga después, no es solo un reto para ingenieros, es un desafío de una complejidad fascinante. Y esto es un punto crucial, ¿eh? La IA no es solo cosa de programadores, para nada. Es una fusión de un montón de campos. Necesita, claro, la informática y la ingeniería para construirse, las matemáticas para poder calcular, pero también necesita la psicología para entender cómo pensamos, la lingüística para comprender el lenguaje, y quizás lo más importante, la filosofía y la ética para ayudarnos a plantear las preguntas correctas. Y así llegamos al mayor obstáculo de todos, sobre todo cuando soñamos con esa superinteligencia. El objetivo final sería una IA con conciencia, pero nos topamos con un muro gigantesco. Como especie, todavía no tenemos ni una definición clara de qué es la conciencia, ni siquiera la nuestra. Y con esta paradoja nos quedamos. Estamos en plena carrera para construir una inteligencia que nos iguale, pero el ingrediente final, la conciencia, sigue siendo un misterio para nosotros mismos. Así que la pregunta no es solo si algún día podremos crearla en una máquina, sino si, llegado el caso, ¿sabríamos reconocer lo que hemos creado? Una reflexión para un futuro que, como acabamos de ver, en realidad ya ha empezado.